Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 8, y vamos a tener una lectura del versículo 1 al versículo 12. Esta vez quiero compartir a ustedes un pasaje de la Biblia que de pronto nos va a animar. Yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. De modo de que una de las cosas que la escritura hace con nosotros es animarnos. Y la carta a los hebreos justamente es una carta que está escrita para animar. Sabemos que ahí hay advertencias, ahí hay un sinnúmero de enseñanzas doctrinales, pero yo veo en este pasaje una forma en la cual el Señor, a través de este capítulo 8, pues nos anima a perseverar en la fe, y en momentos en que tal vez pueda haber duda en nuestras vidas, pueda haber desorientación, por las cosas que suceden y están sucediendo, siempre nos anima a confiar en Él. Por lo tanto, vamos a tomar lectura de Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. El título del mensaje de hoy es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más a tu presencia. Señor, en esta mañana queremos ponernos delante de ti y rogarte porque tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra capacidad de poder recepcionar tu palabra y de esa manera gozarnos, Señor, y gozarnos en tus promesas, gozarnos en las certezas que tú has dejado estipuladas, las cuales simplemente señalan aquello que ya lo has hecho a fin de que tus hijos se gocen en la certeza de la salvación, en la certeza de tener en los cielos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros para siempre. Oh Dios, te rogamos bendigas tu palabra y sea esta mañana tu palabra para edificarnos, para animarnos, para instruirnos, también para reprendernos. A ti sea toda la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para entrar en contexto, debemos saber que esta carta fue escrita a los cristianos hebreos, que estaban en constante peligro de volver al judaísmo, o por lo menos darle mucha importancia a las observancias ceremoniales. El principal propósito doctrinal del escritor era el de mostrar la gloria trascendente de la era cristiana en comparación con la del Antiguo Testamento. Y de esta manera el objeto principal de comparación es la persona de Jesús, el Cristo, con los profetas del Antiguo Testamento, Cristo con los ángeles, Cristo con Moisés. Hay una comparación que constantemente viene haciendo el autor de Hebreos para hacer ver a los hermanos hebreos, a los cristianos hebreos que se estaban desanimando en su tiempo, pues recapaciten y realmente vuelvan a la fe. Y en toda esta comparación siempre el resultado era que, y es que Cristo es superior. También vemos una comparación del reposo de Cristo con el reposo que Josué les dio en algún momento, o también la comparación del sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio del Antiguo Testamento.
Y una vez más, el resultado es que Cristo es superior. No importa la perspectiva, desde que hagamos la comparación, siempre Cristo va a ser superior. Sin embargo, los hebreos estaban tentados a devaluar a Cristo, lo que nos revela una inclinación maligna natural en todos nosotros. El hombre está dispuesto a dejar a Dios a un lado por amor a cosas sin valor. Y esto, hermanos, afecta a todo orden de creyentes, puede afectar. También podemos ver en este tiempo cómo hermanos se han desanimado únicamente porque no se están congregando en sus respectivas casas de oración. ¿Y por qué ese desánimo? Tal vez vemos nosotros una disminución de congregantes cuando tenemos este tipo de reuniones a través de Zoom o diferentes instrumentos por internet. Es ahora cuando más debiésemos reunirnos y tener esas ansias de vernos, es cuando ahora debemos estar poniendo en ejecución nuestra fe, esa profesión la cual se nos ha dado, entregado en Cristo Jesús. Pero lo que los hebreos en el tiempo en que fue escrito esta carta también se estaban desanimando, pero el desánimo que ellos tenían era porque había una persecución. Entender que cuando un judío abandonaba la fe de sus antepasados, se le consideraba un renegado, un apóstata, y era frecuentemente castigado de una o de varias maneras. Por ejemplo, era desheredado por su familia, era excomulgado de la congregación de Israel, perdía su trabajo, era desposeído de sus bienes, recibía torturas mentales y malos tratos físicos, escarnio público, encarcelamiento y martirio. Naturalmente siempre había una forma de escapar de esto. Y la forma de escapar era si renunciaba a Cristo y volvía al judaísmo. Entonces se le eximía de adicionales persecuciones. Los argumentos que se utilizaba para animar a estos judíos a renunciar a Cristo era la rica herencia de los profetas, por ejemplo, el destacado ministerio de los ángeles en la historia del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, la asociación con el ilustre legislador Moisés, vínculos nacionales con el brillante caudillo militar Josué, la gloria del sacerdocio arónico, el sagrado santuario donde Dios escogió morar entre su pueblo, el pacto de la ley dada por Dios por medio de Moisés, el mobiliario dispuesto por Dios en el santuario y el magnífico velo, los servicios en el santuario, en especial en el ritual del gran día de expiación, Yom Kippur, el más importante día en el calendario judío. Casi podemos escuchar a los judíos jactándose de todas estas cosas y preguntando a los cristianos, ¿ustedes qué nos pueden mostrar? ¿Tienen nada más que un aposento alto, una mesa y algo de pan y vino sobre la mesa? ¿Y has dejado todo esto, todo lo nuestro por esto? Del fondo de nuestro corazón y de un entendimiento completo en el conocimiento del Padre y del Hijo. Tenemos a Cristo. Cristo, que es uno mayor que los profetas, uno mayor que Moisés, uno mayor que Josué, uno con un sacerdocio mayor que el de Aarón, uno que sirve un mejor santuario, uno que introduce un mejor pacto, uno que es el antitipo del mobiliario y el velo típico, uno cuya ofrenda de sí mismo una vez por todas por el pecado es superior a los repetitivos sacrificios de los toros y cabras. Dice MacDonald al respecto: así como se desvanecen las estrellas a la vista bajo la mayor gloria del sol,
Así los tipos y la sombra del judaísmo se eclipsan y desvanecen en la insignificancia ante la más excelsa gloria de la persona y obra de Jesús. Qué hermoso, hermano, tener la claridad de que nuestra fe está puesta en nuestro gran sumo sacerdote y rey, nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros ponemos más nuestra confianza en las cosas que vemos que en las cosas que no vemos. Y nos aferramos tanto a este mundo y a esta vida que olvidamos que tenemos en los cielos un lugar maravilloso esperándonos en la gloria junto a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos promete bendiciones eternas, hermanos, por medio de Cristo. Pero el hombre prefiere placeres temporales de pecado. Hacen caso omiso a las advertencias de Dios de un camino que lleva a la perdición eterna porque aman demasiado lo que Dios aborrece. Es por eso que el autor de esta carta advierte sobre el grave peligro de la apostasía. Una palabra que va resonando cada vez más fuerte conforme van pasando los tiempos. Una palabra que se va acercando a las puertas de las congregaciones cuanto más oímos el sonido de la persecución a puertas de nuestras congregaciones. Hermanos, a cada sábado nosotros tenemos un programa en la radio y dentro de ello lo he dividido en 3 bloques. El primer bloque es de actualidad. Hablamos acerca de la agenda globalista, acerca del peligro de la ideología de género, etcétera. Pero también tenemos en la mitad un bloque dirigido a los mártires de la fe, la voz de los mártires. Ahí nosotros hemos venido viendo de cómo nuestros hermanos en nuestro tiempo son perseguidos hoy en diferentes partes de nuestro mundo. Y la verdad que la vida cristiana que ellos viven realmente es una vida cristiana ejemplar y que cualquiera de nosotros quisiera tener esa fortaleza que ellos tienen. La persecución, sin duda, hace algo importante en la vida de los creyentes o lo fortalece para que su fe sea inamovible o simplemente lo desanima a tal punto que puede llegar a apostatar. Pero es lo que estaba sucediendo en el tiempo en que fue escrito esta carta. Había persecución hacia nuestros hermanos hebreos y muchos de ellos estaban desanimando. La verdad es que dentro del grupo de hermanos hebreos había 3 tipos o tres tipos de hermanos conforme a su fe. Había aquellos que habían creído fervientemente en Jesucristo y no necesitaban nada, absolutamente su fe era inamovible. Había también un grupo que creía, había profesado creer en Jesucristo, pero de verdad no había habido un nuevo nacimiento en sus vidas, no había regeneración en sus vidas, de manera que ellos tenían una tremenda duda y estaban a punto de retroceder. Solo en Él podemos encontrar vida eterna. De esta manera entramos ahora a nuestro texto. Habiendo hecho esta introducción, podemos, en el primer lugar, veremos a Jesucristo, que es un sacerdote superior a todos los sacerdotes del orden arónico del Antiguo Pacto. Y en segundo lugar, veremos a Jesucristo, que es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con mejores promesas. Recordemos que este pasaje nos va no solamente a animar, sino que nos va a recordar
sobre quién debe estar puesta nuestra fe y nuestra confianza. Una fe puesta en Jesucristo es una fe bien sólida, puesta en la roca, abrazada de aquel de quien jamás nadie podrá apartarnos. Jesucristo es un sacerdote superior a todos los sacerdotes del orden arónico del antiguo pacto. El primer versículo dice, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Él se sentó. Cuando nosotros vemos el principio de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta de que el autor nos lleva inmediatamente a hacernos ver de que Dios ha hablado con nosotros, ha hablado, en primer lugar, a los hebreos le dice, a través de los profetas a sus padres, pero en esta oportunidad Dios habla y se manifiesta a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es la imagen y la sustancia del Padre. Está señalando automáticamente y totalmente en Jesucristo como la persona en quien debemos fijar nuestra mirada y no más. Por ello, Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben fijarse automáticamente y absolutamente en aquel que es autor y consumador de la fe. De modo de que Jesucristo es un sacerdote superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. El primer versículo dice, ahora bien, el punto principal, la cabeza de todo lo que hemos venido viendo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, hemos estado comparando de quién es superior. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los sacerdotes del antiguo pacto, Cristo es superior que Moisés, Cristo es superior que el templo, Cristo es superior. Basado en los primeros 5 versos que vamos a leer, Jesús es el Hijo, el ministro de un tabernáculo celestial. Cristo es el encargado de la liturgia en el santuario que está en los cielos. El líder de la adoración en los cielos, ministro del santuario, dice el versículo 2. El lugar principal, hermanos, de adoración a Dios no está aquí en la tierra. Una de las cosas que debemos entender, que el lugar de adoración está en el cielo y Cristo es el ministro del santuario. Por ello es que cuando nosotros oramos, vamos directamente al Padre. Recuerden de que el velo ha sido partido por la mitad a través de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo. Y en su resurrección, Él abrió el camino hacia el Padre. Nosotros vamos directamente al lugar santísimo a través de Cristo. Por lo tanto, nuestra adoración verdadera, esa adoración verdadera en espíritu y en verdad, va directamente a los cielos. Por ello es que Dios ya no mora en templos hechos por mano de hombre. Dios mora en los cielos y Dios mora en nosotros. De modo de que nuestra adoración es en espíritu y en verdad. No debemos aferrarnos a las cosas que vemos. Una de las cosas que se le insta a los hebreos es, ¿por qué vas a aferrarte a algo que no es la realidad? Nuestra realidad está en los cielos. Por ello les decía, muchos se aferran a esta vida. El problema del coronavirus es un problema que ha venido habiendo durante mucho tiempo. Escuchaba yo a una anciana hermana diciendo, ¿por qué tienen tanto temor a la peste? Decía ella,
ella ya tenía como 90 y algo años. Yo he vivido y por mi vida han pasado varias pestes, decía, pero mi fortaleza y mi confianza está en Jesucristo. Porque si Dios quiere llevarte, Él te va a llevar habiendo pandemia o no habiendo pandemia. Pero tu confianza debe estar en que es mejor estar con tu Señor que estar aquí, porque esta no es nuestra realidad. Nuestra realidad está en los cielos. De ahí que podemos entender a Pedro decir que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entender eso para muchos de pronto es un poco difícil. El autor de Hebreos ha demostrado hasta el momento la superioridad de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Cuando él dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El punto principal, la cabeza de todo lo que hemos dicho, es que tenemos un gran sumo sacerdote. Esto quiere decir, hermanos, que sin el sacerdocio de Cristo no hay salvación. Y si fuese así, estuviésemos condenados por ello, estuviésemos condenados eternamente. Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay nada más. Eso es todo y el todo para nosotros. Y eso es suficiente y más que suficiente de lo que hoy vemos. Jesucristo es sumo sacerdote superior a la orden de Aarón y ministra en el verdadero santuario en los cielos. ¿Por qué verdadero santuario? Porque el que estaba en la tierra solo era la copia del que está en los cielos. Dios había destinado que construyan un tabernáculo aquí en la tierra y se lo dijo a Moisés. Pero todo ello, todo lo que estaba construido y aún el templo y todas sus cosas eran sombra e imagen de lo que realmente está en los cielos. El versículo 3 al 5 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Nuestro sumo sacerdote, hermanos, tiene que ofrecer desde luego algo, pero dice el verso 4 que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente los sacerdotes que servían ahí en el tabernáculo eran descendientes de Leví, de la orden arónica. Jesús pertenecía a una orden superior. Jesús pertenecía a la tribu de Judá y en la tribu de Judá nadie había sido sacerdote, pero Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Lo dice la Escritura, lo vimos lo podemos ver en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Ahora, el Hebreos capítulo 7 del 14 al 21 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios,
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es sumo sacerdote por un juramento hecho por Dios. Por ello es que él no pertenece a la tribu de Leví, él no pertenece a la orden arónica, porque eso había sido establecido según la ley del antiguo pacto. Pero Cristo es sumo sacerdote según el juramento de Dios. Él es el sumo sacerdote que se proveyó Dios mismo para ministrar en el tabernáculo que está en los cielos. Los judíos que no habían creído en Cristo seguían aferrados a un sistema sacerdotal que ya había caducado en la tierra. Otros habían creído en Cristo y estaban claros que no necesitaban nada, pero había otro grupo que habían profesado creer en Jesús y sin embargo estaban dudosos, titubeando en medio de dos pensamientos. Creían que de alguna manera necesitaban los dos sistemas y si tuvieran que elegir, algunos elegirían el sistema antiguo. De manera de que podemos, hermanos, si estamos en esa situación, podemos minimizar a Cristo, podemos menospreciar a Cristo, al mismo tiempo que decimos yo creo o amo a Cristo. Podemos estar viviendo como si Él no fuera lo más importante para nosotros. Y si analizamos nuestras vidas espirituales, si lo analizamos bien, de pronto en nuestras vidas no estamos dándole el sitio real, la real importancia a Jesús sobre muchas cosas tocante a nuestra vida terrenal. Por eso es que es tremendamente importante que nosotros evaluemos nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo por eso dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe, a no ser que hayáis sido desaprobado. Es importante que evaluemos nuestra vida espiritual siempre y que estemos puestos con nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y los hebreos estaban cayendo en este desánimo, a punto de apostatar. El versículo 5 leemos, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esas cosas eran simplemente sombra e imagen de lo que está realmente, lo que es verdaderamente en el cielo. El autor les da una razón importante. Todo esto es sombra de lo verdadero. Esto es simplemente una copia. Me imagino que todos sabemos lo que es una sombra. Cuando era niño, con mis hermanos siempre esperábamos al papá llegar del trabajo. Una de sus cualidades era que no escuchábamos sus pasos cuando él llegaba. No escuchábamos ni siquiera abrir la puerta. Había un gran espacio entre el lugar de la puerta y el lugar donde nosotros estábamos siempre esperando al papá. De manera de que siempre nos asustaba. Mi papá era una persona de carácter fuerte, imponente, así que nosotros teníamos que estar bien ordenaditos, ¿verdad? Parecía parecía el ejército. Así que estábamos siempre mirando la hora de que ya llegue el papá para ponernos en atención, ¿verdad? Así que habíamos descubierto una forma de saber que él llegaba. A esa hora el sol justamente daba hacia el lugar donde nosotros estábamos. Y cuando él venía y no se le escuchaba, pero podíamos observar la sombra.
podíamos observar la imagen de su sombra que se iba acercando y entonces decíamos, el papá, ahí está. Y corríamos inmediatamente a saludarlos porque eso era importante. Teníamos que ir a saludarlos. Ahora, hermanos, no íbamos corriendo y abrazábamos la sombra. Íbamos y abrazábamos y saludábamos a aquel que producía esa sombra, aquel que era la realidad. Hermanos, los hebreos querían seguir abrazando la sombra, aún habiendo conocido que el verdadero objeto de esa sombra, la verdadera persona que ocasionaba esa sombra era Jesucristo y estaba en los cielos. El volver a la sombra es tal vez una necedad, sabiendo que nuestro Redentor y nuestro Salvador está en los cielos. Pero estos hebreos estaban aferrados a esa sombra y no a la realidad. Ahí podemos nosotros entender el énfasis que pone el autor de la carta a los hebreos en hacerles entender que Jesucristo es superior a todo lo que es sombra e imagen, a todo lo que está aquí en la tierra. Que nosotros podamos poner nuestros ojos verdaderamente en nuestro Salvador y Redentor, que vive para siempre y reina a la diestra del Padre, sentado en su trono. Allí debe estar puesta nuestra fe y nuestra confianza. Recordemos que nuestra salvación no proviene por palabras pronunciadas, sino proviene por una fe que es don de Dios dado a nosotros. Y esa fe, esa confianza puesta en la obra perfecta de Cristo, allí en la cruz. Ese es el fundamento del evangelio. Nuestra confianza puesta en la obra perfecta de Cristo. Cuando Él redime nuestros pecados, Él se pone en nuestro lugar, Él se lleva nuestras iniquidades y nos transfiere a nosotros su justicia. Ahí debe estar puesta nuestra confianza. Y de esa manera también, al igual que los hebreos cuando estaban dispuestos a salir de Egipto, así también nosotros debemos estar dispuestos, preparados para salir de este Egipto, de este mundo, porque nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, sino está allá en los cielos. Esto es muy importante para el autor de Hebreos, hacerles entender a esos hebreos que estaban poniendo su confianza una vez más en lo que es sombra e imagen de lo real. Nosotros debemos estar con nuestra mirada en lo real, hermanos. Lo real está en los cielos. Allá nos esperan. De esa manera, tu confianza va a ser inamovible. Podrás estar preso, podrás ser perseguido, podrá pasar muchas cosas en tu vida, pero tú sabes que Cristo está sentado en su trono y Él reina y Él ve todas las cosas. Y esto es simplemente pasajero y pronto estaremos reinando con Él. Cuando el autor dice que el santuario, el cual ellos tanto admiraban, era una sombra del verdadero santuario. Dios determinó que haya un tabernáculo en la tierra y también un templo, pero su propósito era señalar hacia aquel gran sumo sacerdote que venía, Jesucristo nuestro Señor. Como conformamos con elementos, ceremonias y sacrificios de animales cuando ya Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. ¿Cómo vamos a conformarnos con esas cosas cuando ya Cristo vino y Él reina? Cuando Cristo dijo, consumado es, ya no hay que buscar nada más. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya quitó el pecado de quienes confiaron en su obra y su persona. Entonces nos preguntamos, ¿qué preferimos, la copia o el original? Ellos estaban quedándose con la copia. Hebreos 9, 23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así
pero las cosas celestiales mismas con menos sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Cristo entró al santuario celestial, el lugar santísimo del cielo, garantizó: ya la obra está consumada. Esto quiere decir, hermanos, que lo que se necesita para nuestra salvación, Cristo ya lo logró, ya lo consumó. Cristo pudo entrar en el santuario verdadero, llevando las marcas, llevando la resurrección, las marcas de su sacrificio, de manera de que, y resucitado, de manera que él entra como el sacrificio y como el sacerdote. Así que Cristo es mediador entonces de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto. Ese es el segundo tema que vamos a ver. Ahora veremos la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La Biblia enseña que la manera que Dios ha decidido relacionarse con su pueblo es por medio de pactos. Y lo vemos desde el Génesis como un tema unificador de toda la Biblia. Normalmente pensamos en un pacto como un acuerdo donde dos partes ponen sus puntos de exigencia. Pero cuando se trata de Dios, el pacto está hecho entre Él y su pueblo. Es Dios el único que pone los términos de este pacto. Es Dios quien le da al hombre el privilegio de hacer un pacto con Él. Lo maravilloso es que nos hace partícipes de todos los beneficios. El hombre no pone condiciones a Dios, es Dios quien pone las condiciones al hombre. Los pactos hechos por Dios son promesas que daba a los hombres, que luego Él ratificaba con juramentos para el cumplimiento de esas promesas. Por eso Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, Dios prometió, por lo cual podemos confiar que así se hará, porque además juró que lo iba a hacer. Si Dios ha prometido, hermanos, llevarnos a la gloria, así va a ser. Dios hizo un pacto con Noé. Podemos ver varios pactos en el Antiguo Testamento. Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que no inundaría otra vez la tierra y dejó como señal el arco iris. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole una gran descendencia en el que serían benditas todas las naciones. Dios hizo un pacto con la nación de Israel, a quienes les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Él les promete habitar en su tabernáculo y les da la ley y los 10 mandamientos. El pacto hecho con Israel es llamado el antiguo pacto en las Escrituras. Luego Dios hace un pacto con el rey David. La promesa era que establecería un reino eterno por medio de David, un descendiente directo de David, porque el Mesías prometido sería descendiente de la realeza del rey David. Su reino no sería temporal, sino un reino eterno. Y en las Escrituras podemos ver claramente, tanto en la genealogía de Mateo como de Lucas, de cómo le corresponde por derecho a Jesús ese reinado.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas no cambian. Dios continúa relacionándose con los suyos por medio de pacto. En este caso, a través del nuevo pacto, que fue el pacto establecido con Cristo y sellado con su muerte. Leyendo en Mateo capítulo 26, versículo 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la inauguración del nuevo pacto. Cristo muere y sella en esto el inicio del nuevo pacto. El antiguo pacto queda viejo y próximo a desaparecer, lo dice Hebreos 8:13, para dar paso a este nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entramos entonces a un nuevo pacto que no envejece ni desaparece jamás. Es un pacto que continuará por toda la eternidad. Esto quiere decir, mis hermanos, que estamos todos nosotros en un pacto con Dios. Por si nosotros o alguien no sabía, nosotros tenemos un pacto con Dios. Tú tienes un pacto con Dios y Dios ha establecido los términos. Así que eres privilegiado y tienes un pacto con nuestro Dios. Esto es una invitación que Dios te ha hecho y eres ahora miembro de su pueblo. Tú eres parte de su familia porque Él hizo este nuevo pacto con los suyos. No dependió de ti ni depende hoy de ti y de tus y estás tú comprometido con un contrato eterno que no te puedes desligar ni debes querer desligarte. Es nuestro gran privilegio y un privilegio inmerecido, recibido únicamente por gracia. Como vimos, Dios ya había hecho pactos con el hombre, pero este pacto es superior y mejor. El nuevo pacto es muy superior que el antiguo por el mediador que nosotros tenemos. El mediador es nuestro Señor Jesucristo y está establecido sobre mejores promesas. La llegada del nuevo pacto quiere decir de que el antiguo pacto fuera el final y culminante. Este no ya era parte del diseño. El antiguo pacto era parte, simplemente lo que señalaba aquel nuevo pacto que venía hacia adelante. Dios no hace las cosas por capítulos. Dios no es que haya hecho un primer pacto y como ese le salió mal, entonces vamos a hacer otro. No es así, sino que todo estaba establecido dentro del decreto de Dios, dentro de lo establecido por Dios. Por lo tanto, todo esto ya estaba en la mente de Dios. El versículo 8, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Estaba el defecto en el pacto o el defecto estaba en el pueblo del pacto? Estaba en el pueblo del pacto, estaba en el pueblo. Dios hace todas las cosas perfectas, de manera que la ley es perfecta, buena y santa. Pero el corazón del hombre torcido y caído era incapaz de cumplir la ley. Por lo tanto, el defecto estaba en el pueblo, que no pudieron cumplir con las obligaciones de ese pacto. Al ser inútil por cuanto el corazón del hombre estaba caído, incapaz de cumplir con las condiciones, porque este era un pacto condicional, Dios produce un mejor pacto y este pacto es incondicional. El primer pacto, el antiguo pacto, es un pacto condicional. Estaba condicionado a cumplir, a obedecer las obligaciones del pacto, pero este pacto es un pacto, el nuevo pacto es mejor pacto porque es un pacto incondicional. Dios se desentiende.
se desentiende de alguien, cuando Dios te da la espalda. Por ello es que el nuevo pacto es un pacto establecido sobre promesas mejores, mucho mejores. ¿Cuál es la diferencia? Aquello que el antiguo pacto no pudo hacer, por cuanto el hombre caído tenía un corazón de piedra, incapaz de ser susceptible a la palabra de Dios, incapaz de cumplir los mandamientos de Dios, es que Dios toma la sartén por el mango, como se dice. Dios dice, yo haré un nuevo pacto y en este pacto soy yo el que lo haré. Yo tomaré a mi pueblo, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne receptivo a mi palabra. Por lo tanto, es una acción de Dios totalmente. Tu regeneración, tu nuevo nacimiento es una acción totalmente de Dios, así como también tu caminar, tu perfeccionarte es una acción de Dios y nos llevará así hasta la gloria. Pablo en Filipenses 1:6 dice, aquel que estipuló, aquel que te llamó, aquel que empezó la buena obra en vosotros hasta el día de Cristo. ¿No es maravilloso aquello, hermanos? ¿No es maravilloso pertenecer a este nuevo pacto? Y vemos tantas personas que aún se aferran a las imágenes y a las sombras. Eso es triste. El estar abrazando y dando culto a una imagen representativa de lo que realmente está en una realidad para nosotros y que podemos entrar a través de Cristo. El velo ya está partido en dos. La entrada al lugar santísimo está abierto. Cristo ha puesto su justicia sobre nosotros, de modo de que podemos estar delante de aquel a quien llamamos Padre y aquel que se considera Padre nuestro, aquel que nos ha adoptado como hijos, porque Juan lo dice así también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera, hermanos, que todo está hecho. Estamos y pertenecemos a un pacto que es superior al antiguo pacto. Tenemos un mediador que es superior a todos los sacerdotes, que es superior a los ángeles, que es superior a todo lo que hubo antes, que era simplemente sombra e imagen. Sombra e imagen. En segundo lugar, en el nuevo pacto hay una nueva relación con Dios. El versículo 8, el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, hay una forma increíble, poderosa, en la cual nosotros podemos admirar, abiertos nuestros ojos, podemos admirar al Salvador, podemos admirar a nuestro Padre y su gran amor. ¿Y por qué podemos admirar? Porque también podemos darnos cuenta de nuestras justicias, como dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. Podemos ver recién nuestro pecado y nuestra condición frente a un Dios santo, y lo único que puede salir de nuestra boca es simplemente un ten misericordia, Señor, y sé propicio a mí, pecador. Realmente no hay nada que pueda movernos, no hay nada que pueda sacarnos de ahí, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulaciones, ni nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿no es maravilloso pertenecer a este nuevo pacto? ¿Cuál es la bendición del nuevo pacto? Todos
me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. En contraste que en el antiguo pacto uno podría ser parte del pacto, pero no conocer a Dios. En el antiguo pacto había muchos conocían y pertenecían al pacto a través de la circuncisión y pertenecían al pueblo de Dios, pero no conocían a Dios, no necesariamente. La mayoría no conocía a Dios, porque la circuncisión no se había hecho en sus corazones. Y esa circuncisión, dice Pablo, ha sido hecho por Dios en nuestros corazones. Finalmente, en el nuevo pacto hay un nuevo expediente para sus integrantes. En el nuevo pacto, a nosotros que estábamos fichados como reos porque éramos culpables por el pecado que recaía sobre nosotros y condenados a muerte eterna, pues en el nuevo pacto, los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, pues tienen una ficha limpia. Ninguno de nosotros nació siendo justo, sino que ahora hemos sido perdonados de nuestros pecados. Él nos escogió a hombres y mujeres pecadores. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que Dios escogió de lo vil de este mundo, de lo despreciable de este mundo. Por si quiere jactarse en algo de sí mismo, pues no, jactese en Cristo, porque tú no has sido elegido por Dios porque eras mejor que otros. Dios escogió lo peor de este mundo para opacar la soberbia de aquellos que se creen mejor. Castigó, aplastó en la cruz a su Hijo por nosotros. Él hizo justicia. Esto no es un perdonazo, no es así. No es como cuando nosotros de pronto somos muy buenos y perdonamos a nuestros hijos cuando se portan mal y a veces no los disciplinamos cuando tiene que ser. No, Dios no. Dios simplemente puso nuestro Hijo amado y la cuenta justa de Cristo sobre nuestros hombros. De esta manera nosotros podemos entrar ante el Señor, a su lugar santísimo por medio de Cristo y no ser diseminados en la acción. Dios se olvida de todas nuestras iniquidades. Nunca más me acordaré de tus pecados, dice la última parte de Hebreos 8. El perdón de nuestro Dios es sincero, total, absoluto, definitivo, eterno, inmutable, real, inalterable e irrevocable en Cristo, la gloria nuestra. Qué bendición, hermanos, es tener a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Qué bendición es tener ese ministro en el santuario verdadero allá en los cielos. Qué bendición es saber que Él es mediador de un mejor pacto y que ese sacerdocio no desaparecerá jamás, porque es sacerdote para siempre. Él es nuestro ministro, Él es nuestro mediador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor. A Él sea la gloria y al Padre por siempre. Oremos.